Jovencitos del Colegio Ciberuni, tengan ustedes muy buenos días. Me dirijo a primer año de secundaria, como ya de costumbre, soy el profesor Alfred Ceballos Portillo. En esta ocasión nosotros vamos a hacer lo que es el repaso de los dos temas anteriores, ya que nos vamos a acoplar a un nuevo sistema. ¿Sí, jóvenes? Comencemos. Las definiciones previas de lo que era de una u otra forma la química que tiene que ver relacionado con materia, ¿no? O sea, profesor, la materia no olvidemos que depende de dos características comunes. Uno es que la materia tiene masa y el otro es que tiene volumen. Muy aparte del concepto que tú me habías mencionado de que la materia, o de repente ya lo tienes en tu cabecita, de que es todo lo que nos rodea y ocupa un lugar en el espacio, ¿cierto? Pero dicha materia va a tener sus propiedades, estructura y transformaciones. División de la materia. También hay que agregar lo siguiente, muchachos. Si nosotros agarramos un cuerpo cualquiera, este cuerpo yo lo puedo disminuir su volumen. Y si más consecutivamente reduzco hasta llegar a la partícula fundamental de la materia, que en este caso son los átomos, ¿cierto? De ahí vamos a lo que son las partículas subatómicas y lo que hoy en día actualmente se conoce que son los quarks, que son partículas mucho más pequeñas que el átomo. En conclusión, la materia se compone de esta forma en general, ¿no? El cuerpo que nosotros conocemos, de ahí si vamos a medios mecánicos conocemos la partícula, medios físicos, las moléculas, de ahí al átomo, a las partículas subatómicas y por último al quarks. La clasificación de la materia. Vamos a recordar que la materia son sustancias y mezclas. Las sustancias a su vez son los elementos químicos y compuestos, ¿no? Elementos de un mismo átomo compuesto unión de varios átomos de diferentes elementos. En cambio, la mezcla se divide en homogénea y heterogénea. La homogénea, como ya te he dicho, es difícil que el ser humano las pueda distinguir. En cambio, la heterogénea es mucho más fácil, ya sea a través de su color, cambio de sabor, etcétera, ¿no? Veamos las fases de la materia o los estados de la materia. En sí son 4: sólido, líquido, gaseoso y plasmático. Pero en el caso del sólido te voy a mencionar ya en resumen las características más importantes, ¿no? En este caso, en el estado sólido, hay que rescatar los siguientes. Las partículas, la fuerza que une las partículas va a ser mayor que las fuerzas que hace que estas partículas se separen. Por lo tanto, las partículas van a estar quietas, inertes. Y por ende solamente va a existir movimiento vibratorio. Tiene volumen y tiene forma, ¿no? Un cuadrado, un rectángulo, una forma estable. Esa es la característica del estado sólido. En cambio, el estado líquido es algo similar y el estado gaseoso también es totalmente diferente. En el estado líquido, las fuerzas que unen y separan a las partículas van a ser casi igual. Por eso es que lo estoy poniendo igual, para tener un poco en cuenta. Por otra parte, el estado líquido, el volumen es definido, pero la forma es variable. ¿Por qué, profesor? El líquido, si tú lo pones en un plato, va a ocupar la forma del plato. Redondo, cuadrado, un plato hondo. O de repente si tú lo pones en una botella, la forma que va a ocupar el líquido es la forma de la botella. ¿Cierto? En el caso del estado gaseoso, ahí sí, las partículas se van a mover mucho más fuerte, mucho más rápidas. Por eso es que se dice que la fuerza de atracción es mucho menor a la repulsión. La fuerza que hace que se separen va a ser mayor en el estado gaseoso. Por eso es que cuando tú abres un balón de gas, el gas sale con fuerza.
O sea, lo que hacen las partículas es desplazarse en todo el espacio que pueda. Tiene volumen y forma variable, ¿no? O sea, si tú pones un gas en una botella, lo que va a hacer el gas es acoplarse a todo el volumen de la botella. O tener la forma de la botella, por ejemplo. Del balón de gas también. Por eso es que tienen forma y volumen variable. Pueden cambiar. Continuamos. En la fase plasmática, por ejemplo, son los soles, las estrellas, el magma. Son claros ejemplos que se encuentran en esta fase. Hay que recalcar que esta fase la temperatura es mayor a 20.000 grados Celsius. Y por otra parte, los cambios de estado, las fases del cambio, las fases, ¿no? Por ejemplo, nosotros ya hemos visto este dibujito, el estado sólido, líquido y gas. El proceso de cambiar de un estado a otro tiene un nombre: fusión, sólido a líquido; vaporización, de líquido a gas. Ahora vamos a ver procedimientos inversos: de gas a líquido, licuación; y de líquido a sólido, solidificación. Profesor, si vemos una forma más directa, sólido a gas, sublimación. Y si vemos al inverso, en este caso se llama sublimación inversa, ¿no? Como dice ahí, aumenta la temperatura, disminuye la temperatura para realizar esos procesos de cambios de fase. Métodos de separación de mezcla, lo que hemos visto la semana pasada. La filtración consiste en colocar líquidos y sólidos, en una mezcla de líquidos y sólidos, en un embudo de vidrio con un papel sensible a los residuos sólidos. Entonces, lo que va a hacer es que este sólido se quede pegado en ese papel y solamente pase el líquido en gotas, ¿no? O de repente continuo. En el caso de la decantación es ya usando otro instrumento, que es como pueden ver en la imagen. En este caso, mayormente se usa la decantación para separar mezclas líquidas. La centrifugación, como una especie de lavadora, como por ejemplo, ¿no? Tú tienes en el primer gráfico un tubo de ensayo con sustancias azules, verdes y rojas. Lo que vas a hacer es simplemente agitar para que las moléculas más densas vayan a la superficie, vayan abajo. La que le sigue vaya en el centro y la que le sigue esté en la superficie, ¿no? Del envase. A eso se llama la centrifugación. Solamente consiste en agitar y mayormente son en muestras líquidas. Se usa esto en muestras líquidas. Por último, el tamizado consiste en lo siguiente. Esto sí es sólido. Mayormente son en mezclas sólidas, como por ejemplo restos de madera y restos de arena, por ejemplo. Entonces, lo que va a hacer el tamizado consiste en separar dichas muestras sólidas. El tamizado es esa pequeña tablita con rejas. Entonces, la madera, por ser más grande, se va a quedar impregnado. En cambio, la arena va a pasar a la superficie, ¿no? Va a caer. En eso consiste el tamizado. Esa tablita con rejillas se le conoce como tamiz. Bueno, jóvenes, eso sería un pequeño proceso de repaso. Espero que hayas recordado un poquito y nos vemos en nuestra clase virtual. Bye, bye.